Hace pocos días se publicó en la prensa una noticia sobre la diplomacia española que ha pasado desapercibida. Posiblemente es lógico que entre tantas claudicaciones, entregas y fracasos notorios de la diplomacia española, esta noticia no haya destacado, pero que no reflexionar sobre ella porque encierra parte de la explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa, no solo en España, sino en toda la hispanidad. La noticia hacía referencia a que en los exámenes de oposición para acceder a la carrera diplomática se ha reducido el temario de historia, que se concentra casi exclusivamente en los últimos 200 años, es decir, justo tras la ruptura de la hispanidad. Se elimina todo lo relacionado con el proceso de unificación peninsular, se reduce al mínimo imprescindible el temario sobre los reyes católicos Carlos I y Felipe II, y se elimina completamente la América española de los siglos XV al XVIII, la colonización de Filipinas y la exploración española del Pacífico. Es decir, a los diplomáticos del futuro, que deben defender los intereses de nuestra nación, se les quiere cercenar la parte más relevante de nuestra historia, la parte que nos une con otros 20 países. Este cambio es sospechosamente similar al sucedido en 2022 en educación, cambio por el que el temario de historia de bachillerato se ha recortado para que solo se estudie a partir de 1812, dejando de nuevo de lado el periodo más brillante y destacado de presencia de España en el mundo. No podemos ser ingenuos, no podemos pensar que esto es solo fruto de casualidad o de cierta ceguera de algún ministrillo. Todo lo contrario, estas decisiones, siempre en la misma dirección, obedecen a una estrategia astuta y continuada, y de que seamos capaces de identificarlas, denunciarlas y revertirlas, depende que el hispanismo avance y se implante. Detrás de esta decisión está el actual y entreguista ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Lorenzo Ramírez, uno de los mejores periodistas de investigación de la hispanidad, hace mención habitualmente a la pertenencia de Álvarez a la masonería. No es fácil probar la pertenencia de una persona a una organización secreta, como es la masonería. Es absolutamente injusto, denunciable, antidemocrático que los ciudadanos de un país no conozcan la pertenencia a todas las asociaciones de cualquiera de sus representantes públicos, especialmente cuando son de naturaleza secreta y exigen obediencia, como es el caso de la masonería. Esto es una obviedad tan evidente que el mero hecho de que no haya una ley que exija que así sea tira por tierra el principio de representación de las democracias en su formato actual. Además, nos revela que el secretismo es un factor clave del éxito de la masonería, porque si no, sus miembros revelarían su pertenencia sin complejos. Por si fuera poco, José Manuel Álvarez fue uno de los escasísimos asistentes españoles, no más de 4 o 5 personas en total, a las reuniones del Club Bilderberg en 2022 y en 2023, uno de los principales foros de irradiación de subordinación del globalismo anglo. Es legítimo pensar que la retahíla de cesiones y claudicaciones de España en su política exterior durante estos últimos años a favor de los intereses del mundo anglosajón y de su socio preferente en el norte de África, Marruecos, están relacionadas con la participación de Álvarez, del gobierno de España, en estas organizaciones. Entre ese largo listado de recientes claudicaciones y fracasos podemos destacar los siguientes: la entrega del Sáhara a Marruecos en contra de las resoluciones de la ONU y del posicionamiento político español durante medio siglo, las cesiones continuadas a los intereses marroquíes en temas como agricultura y transporte. Recientemente se ha autorizado a los camioneros marroquíes a circular por España sin ni siquiera convalidar su carnet. La falta de celo policial a impedir el tráfico de drogas en el estrecho, con el que está directamente conectada la monarquía alauí y la élite gibraltareña, el seguidismo irreflexivo del mundo anglo en la guerra de Ucrania, la enemistad con Argelia y la pérdida de una oportunidad única para convertirnos en el centro del tráfico del gas argelino hacia Europa. En este canal nos hemos esforzado por hacer entender cómo el mundo anglosajón ejerce su poder de subordinación hacia la hispanidad y hacia el resto de la humanidad, a través de cientos de organizaciones e instituciones que trabajan más o menos coordinadamente con un pulpo de 100 tentáculos que rodean, maniatan y estrujan a naciones desprevenidas para succionar su soberanía, su vitalidad, su dinero, sus recursos en beneficio del mundo anglosajón. Entre estos incontables tentáculos están los think tanks o grupos de pensamiento anglo y sus sucursales occidentales. Están las instituciones internacionales supuestamente neutrales, como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la ONU. Están las agencias de inteligencia públicas y privadas. Están los grandes fondos de capital anglosajón, que se adueñan de la propiedad de las grandes empresas hispanas. Y entre esas instituciones también está la masonería. Es posible que la importancia de la masonería no sea la misma que hace 150, que hace 100 años. Aunque hoy día las herramientas más eficaces para lograr la subordinación por parte del mundo anglo son los grandes grupos de pensamiento con fuerte influencia sobre el ámbito económico, como el CFR, la Trilateral, la Chatham House, el Foro de Davos, la masonería sigue teniendo su papel en ciertos ámbitos, ámbitos donde esas instituciones tienen muy difícil llegar. Por ejemplo, en la judicatura,
donde el dinero y el poder político tienen más difícil influir directamente. Y otro ámbito también parece ser el de la carrera diplomática, ámbito muy cerrado, famoso por su corporativismo y su enchufismo. El poder de la masonería hace 100, 150 años era impresionante. Nos remitimos a los vídeos que hemos hecho en este canal mostrando el papel fundamental, imprescindible de la masonería en la traición del 98 y la separación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Unas décadas después, en la época de la Segunda República Española, la masonería seguía mandando en España. Con apenas 20.000 miembros en todo el país, un tercio de los parlamentarios eran masones. Se decía que las leyes se acordaban, se planchaban, como a ellos les gusta decir, en la logia antes que en el Parlamento. Sobre la capacidad de infiltración de la masonería conviene recordar las palabras de Diego Martínez Barrio, gran maestre de grado 33 de la masonería, presidente de las últimas Cortes del Frente Popular, presidente interino y presidente de la Segunda República en el exilio. Martínez Barrio decía en una carta a sus subordinados masones en 1941, ya bajo el régimen franquista, enviada desde Massachusetts, algo llamativo. La francmasonería preferentemente pide a sus afiliados saber callar ahora, saber obedecer, saber dominar. No hay mejor aliado del éxito que la prudencia, el sosiego y el saber esperar. Para la orden masónica continúa siendo fundamento insustituible de doctrina el que sus afiliados, llegada la hora de obedecer, obedezcan. Impresionante. Martínez Barrio lanzaba también estas consignas. A los que aún restan en España de forma discreta, escondidos, deben desprestigiar la figura del generalísimo Franco, ahondar el descontento entre el ejército y la falange, deben trabajar por la muerte política de Serrano Súñer, una persona muy relevante del franquismo por entonces. Decía también, no se abandone además el constante contacto con los componentes del Frente Popular, con nuestros hermanos militares, los masones militares, con nuestros hermanos en el partido oficial franquista, con los sectores malcontentos del conglomerado que apoyó la rebelión militar. Hay que enfrentarlos mutuamente, dislocar unos de otros. Como medida de defensa para nuestros hermanos que ocupan puntos neurálgicos en la trabazón oficial franquista, hay que seguir con tiento y sin prodigarlo demasiado, lanzando acusaciones de masonismo contra profanos. Impresionantes palabras. Tras la transición, ya en democracia, los ensayistas expertos en masonería hablan de un acuerdo tácito para que, o bien la presidencia del Congreso o bien la del Senado, la ostente siempre un masón. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se acepta? La perversión de la democracia es evidente. Cualquier ciudadano hispano medianamente realista debe darse cuenta de que las democracias occidentales en su formato actual son organismos extremadamente débiles, enclenques, que enferman, que se pervierten con extrema facilidad. La tradicional definición de democracia basada en la división de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y representación por medio del voto, es poco más que un esquema infantil en comparación con la compleja arquitectura institucional de contrapeso de poderes que requieren nuestras sociedades modernas. Las democracias occidentales en su formato actual ni siquiera aspiran a ejercer una división y contrapeso entre los verdaderos poderes que las manejan, entre los que podemos destacar el poder de la creación del dinero, casos evidentes de la ruina que causan los ciudadanos hispanos y que este poder no esté debidamente regulado es la hiperinflación en Argentina y Venezuela. El poder de los grandes capitales, nacionales y sobre todo extranjeros. Un ejemplo evidente de la falta de limitación de este poder es que los megafondos de inversión hermanados BlackRock y Vanguard son hoy día los primeros accionistas en prácticamente todas las principales empresas del IBEX, el país hispano con mayor Producto Interior Bruto y mayor Producto Interior Bruto per cápita. El Banco Santander, Banco Sabadell, CaixaBank, BBVA, Naturgy, Telefónica, Repsol, Iberdrola, Red Eléctrica son controladas por BlackRock y Vanguard. Hace 30 años esto no era así en absoluto. El poder de la injerencia extranjera. Cualquier actor extranjero armado de dinero y secretismo las envenena. Las reuniones fuera de agenda de Pedro Sánchez con George Soros, nada más ser elegido presidente del gobierno español. Las reuniones de Susan Siegel, presidente del Council of the Americas, organización fundada por los Rockefeller, con todos los presidentes hispanos, desde AMLO a Milei, son ejemplos claros de una injerencia extranjera que es tan poderosa que ya ni siquiera se preocupa por esconderse. La nefasta influencia de la masonería en nuestros 200 años de historia, siempre desde el secreto y siempre al servicio de intereses extranjeros, es otro ejemplo de lo imprescindible que resulta su regulación para que nada se oculte al escrutinio de la opinión pública. Por último, el poder de manipulación de los grandes medios de comunicación. Es ridículo pensar que los medios de comunicación ejercen un papel de fiscalización del poder. Sin una arquitectura que proteja su independencia, desde el primer minuto los medios son comprados por los poderes que deberían vigilar y pasan a ser meros altavoces del poder político o económico. Estos son los verdaderos poderes que cualquier sistema verdaderamente democrático debería moderar, controlar y someter.
El hecho de que no se hable en absoluto de estos temas debe hacernos ver que en realidad los países hispanos, las democracias en su formato actual, son agentes del fracaso nacional y operan con el objetivo de facilitar la subordinación bajo una apariencia democrática que adormezca a la población. Especialmente el hecho de que no se hable de la limitación del poder económico y de la injerencia extranjera debe advertirnos de que en realidad lo que se busca es facilitar la subordinación a la oligarquía financiera internacional. Si por algo destacó la hispanidad en el pasado, es por crear una arquitectura institucional práctica y eficaz, nacida de su perspectiva y conocimiento, de su propia reflexión. Las primeras cortes de la humanidad fueron las de León, en 1188, cuna del parlamentarismo. Ninguna nación ha creado instituciones como los juicios de residencia o figuras como las del visitador, ejemplos prácticos de contrapeso de poderes. La toma de juramento al rey de Aragón por parte de los nobles era un hermoso y brillante ejemplo de contrapeso de poderes. Decía así: Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal, rey y señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Los hispanos debemos ser capaces de confiar en nuestro propio juicio, en nuestra perspectiva, ser capaces de superar los planteamientos fracasados y a menudo envenenados que vienen desde otras comunidades. Nuestra situación es única y peculiar. No debemos tener miedo a fundar instituciones únicas y peculiares que sirvan de forma práctica y realista a nuestro bien común.